Hola mis queridos, en vista de que este día miércoles no pude conectarme con ustedes por falta de internet y ya que el gobierno provincial ha decretado día libre para el día de mañana, tampoco podré comunicarme con ustedes a través de este encuentro virtual, entonces voy a compartir con ustedes la información de cómo realizar la actividad de la semana 1 del proyecto número 4. La pretensión de este proyecto para este mes tiene como finalidad u objetivo el que ustedes comprendan la relación que existe entre 4 términos, 4 palabras, 4 conceptos. Estos son historia, ciencia, tecnología y arte. Estos 4 elementos analizados se entrelazan y evolucionan juntos, por lo tanto vamos a hacer uso de esta relación para ver a través de la historia un fenómeno al cual llamamos la revolución digital, cuánto ha beneficiado, cuánto ha perjudicado, cuáles han sido las modificaciones que ha tenido la escritura a lo largo de esta evolución. Entonces, voy a explicarles en la actividad que corresponde a esta semana qué es lo que vamos a hacer. Voy a compartir la información en este momento. Para la entrega de esta actividad, durante la semana 1, vamos a hacer uso del mismo esquema que utilizamos para el proyecto 3, es decir, que las actividades van a ser desarrolladas en un archivo de Word. Este archivo debe tener los datos personales de cada uno, para que en el momento en que yo abra el archivo, sepa a qué estudiante corresponde. Adicional a estos datos personales, usted le va a agregar el objetivo de aprendizaje que está marcado con el color rosado en este esquema y que nos muestra o nos refiere lo que acabo de explicarle con palabras sencillas. También va a agregar el objetivo específico que desde el área de lengua y literatura vamos a desarrollar o a volverlo a la práctica en ustedes, que es, en este caso, comprender la relación que hay entre historia, ciencia, tecnología y arte, mediante un análisis crítico de los textos y una propuesta creativa para la participación social. Agregarán también a esta matriz el indicador de evaluación, que ya sabemos que para reconocer cuál es el que corresponde a lengua y literatura, debemos tomar como referencia las iniciales que están en la parte final. En este caso, indicador lengua-literatura. Quiere decir que es el primer indicador que usted va a tomar. Va a agregarle el nombre del proyecto, que lo tiene aquí, entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. Y una vez que empiece a desarrollar las actividades, entonces le agregará el número de la semana en la que estamos y la temática de esta semana. Como ustedes recibieron las orientaciones, las áreas que intervienen son las que están puntualizadas en esta página. Y aquí está el área de lengua y literatura como la iniciadora de esta actividad semanal. Entonces, en esta temática de la semana 1, que contempla el origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad, es decir, vamos a través de la historia a conocer ciertas particularidades, dentro de ellas la propia historia como tal. Para eso nos plantea un texto en el cual vamos a desarrollar un nivel de comprensión literal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a leer y para demostrar la comprensión de este texto vamos a desarrollar o a contestar preguntas cuyas respuestas están establecidas en el mismo texto. Es decir, están escritas allí de manera explícita. Usted puede ver las respuestas de las interrogantes dentro del texto. Para ello, vamos a usar palabras interrogativas para formular preguntas respecto del texto que estoy leyendo y saber si soy capaz de encontrar las respuestas dentro del mismo texto.
Vamos a hacer un ejercicio. La temática empieza con una interrogante que me plantea ¿cuándo empezó la historia? Se toma como fecha de inicio de la historia desde la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito hace más de 5.000 años. Cuando yo escucho una pregunta cuya palabra interrogativa es ¿cuándo?, la respuesta obviamente me dará un tiempo, una fecha. Esa es la respuesta que corresponde a la palabra interrogativa ¿cuándo? Si se trata de eso, yo tendría que poner como respuesta ¿cuándo empezó la historia? Hace más de 5.000 años. Esa sería la respuesta adecuada. Pero aparte de esa pregunta, yo podría formularme algunas otras respecto del mismo texto. Por ejemplo, ¿qué actividad caracterizó a la aparición de la escritura? Entonces yo puedo contestar la aparición de la escritura. Si yo digo, ¿qué actividad marcó el inicio de la historia como tal? Yo voy a contestar la aparición de la escritura. Depende de la palabra interrogativa que yo utilice, así mismo será su respuesta. Si en la siguiente interrogante me dice a mí, ¿quiénes escriben la historia?, la palabra interrogativa ¿quiénes? Me obliga a responder con personas, nombres o grupos de personas o una palabra que represente a un grupo de personas. Eso es lo que contempla la actividad. Ahora, una vez que usted lea el texto, la página 6 le dice, para lograr una comprensión literal del texto, formula una serie de preguntas a partir de los siguientes enunciados. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. ¿Cuáles son las palabras interrogativas que voy a usar? ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo o cuándo? Muy bien. Yo voy a mostrarles ahora un cuadrito con el cual ustedes van a trabajar, a realizar la actividad, la agregan al archivo de Word donde tienen los demás datos y eso me lo mandan al correo el día de mañana. Voy a compartir cuál es el cuadrito con el que vamos a trabajar. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a formular preguntas. Aquí tengo las 4 palabras interrogativas que me refieren. Aquí tengo las preguntas que ya vienen en el texto. ¿Cuándo empezó la historia? Entonces contesto, hace más de 5.000 años. ¿Quiénes escriben la historia? Los historiadores, porque eso es lo que reza en el texto. Así va a ir contestando cada una de las interrogantes ya planteadas en el texto. Ahora, a más de esas preguntas, cada uno va a formular una pregunta adicional utilizando cada una de estas palabras interrogativas y agregándolas a este recuadro. Por ejemplo, la interrogación que me formulé respecto del primer enunciado o del primer fragmento de nuestra ficha. Yo voy a poner aquí, ¿qué actividad caracterizó a la aparición de la historia allí? La respuesta será la aparición de la escritura. Ese es el trabajo que usted va a realizar. Va a formular
una pregunta con cada una de las interrogantes y contestarlas. Para que este nivel de comprensión esté bien desarrollado, las respuestas a estas interrogantes tienen que estar allí en el texto, que se visualicen. Por tanto, para poder evidenciar que estas respuestas están dentro del texto, antes de elaborar las preguntas va a copiar y a pegar el texto de la ficha antes del recuadro, y una vez que formule las preguntas adicionales propias, las que usted ha hecho, me va a marcar, a subrayar, a colorear, a encerrar, como usted quiera, en qué parte del texto se encuentra esa respuesta que me está poniendo. Esa es la evidencia de que el nivel de comprensión que estamos desarrollando es el nivel literal. Es decir, las respuestas están dentro del texto. Eso es lo que tiene que enviarme. Antes del cuadro, repito, va a agregarle el texto que plantea la ficha. Y una vez establecidas las preguntas y puestas o ubicadas sus respectivas respuestas, esas respuestas tienen que estar señaladas y marcadas dentro del texto. Para una mejor identificación de las mismas, yo puedo agregarle color a cada una de las interrogantes para relacionar la pregunta con su respectiva respuesta, el mismo color asignarle al texto dentro de la lectura. Por ejemplo, yo aquí tengo qué actividad caracterizó la aparición de la escritura, yo pongo de la historia, perdón, yo aquí pongo la aparición de la escritura. Como aquí en la parte de arriba del cuadro va a estar el texto que está en la ficha, voy a mostrárselas nuevamente, va a estar este texto que está aquí, yo aquí voy a marcar la respuesta de la que acabo de enunciarles. Voy a marcarla aquí, la aparición de la escritura. Este elemento que está aquí, yo lo voy a subrayar, a colorear, como usted quiera, aquí. Este texto que está aquí. Eso es lo que usted va a hacer. Cada uno de esos elementos usted los va a ir coloreando, a ir marcando para relacionarlo. Pero tiene que evidenciarse que las respuestas que usted está optando son las que están en el texto. Esta actividad me la van a enviar producto del hecho de que no haya podido compartir con ustedes. A los demás estudiantes les di un día de por medio para hacerla. Usted puede desarrollarla el día de mañana y enviármela. Caso contrario, hasta el sábado la puede elaborar y enviármela, que yo se la revisaré el domingo por este contratiempo que hemos tenido. Espero que esta explicación les sirva para realizar la actividad a fin de que no vaya acumulando y luego el trabajo se le haga pues mucho más estresante. Comparto con ustedes esta información. Espero la entrega de los trabajos. Nos vemos la próxima oportunidad.